Muchas gracias. Buenos días y buen día a tots. Gràcies, Albert, per tu invitació i estic molt feliç de compartir aquest moment amb Joan, Margarita, Manuela i Verònica. És un privilegi i estic molt orgullós d'estar a les Illes Balears fent servir una mica l'article salat perquè això és Balears. Gràcies de la vostra acollida. Sé que aquí sempre s'acull bé a un francès, a un fill d'espanyol, a un català i a un barceloní. Gràcies d'acollir-me aquí. He vingut molt per aquí, a Balears, a Mallorca, a Eivissa, a Formentera o a Menorca. En aquest Mediterrani únic, ho deia la Margarita fa un moment, perquè el Mediterrani és el nostre mar, és la nostra cultura, és la nostra civilització, aquest Mediterrani que canta també Joan Manuel Serrat quan canta en català o en espanyol, perquè això és Espanya, això és Balears i això és Catalunya. Aquí teniu una terra rica amb el vostre camp, amb la vostra economia, amb la vostra cultura, amb aquesta catedral única, la catedral de Palma. Conec Balears, el meu pare va exposar fa ja molts anys a Son Servera, aquesta illa que va acollir també a Joan Miró, aquesta illa que té potser el més gran pintor avui en el món, que és un amic, que és Miquel Barceló. Podeu ser orgullosos de la vostra història i de la vostra cultura. Aquesta terra oberta, aquesta terra universal i aquesta terra, però, l'Albert ho dirà d'aquí un moment perquè se l'estima molt, aquesta terra que és el del fill, el noi de Manacor, el Rafa Nadal. Aquí lo decéis con vuestros gritos y vuestras pancartas. ¿Qué es España? ¿Qué es España? Una de los más viejos estados-naciones de Europa. No lo digo yo, no lo dice Albert Rivera, lo decía hace unas semanas Felipe González. Una España que tiene una gran historia, una gran cultura, que tuvo una transición democrática ejemplar, que es un ejemplo, pues, para los otros países, para Europa y para el mundo, con hombres de primer relevo, cual que sean sus opiniones políticas, pero esa transición no fue posible sin Adolfo Suárez o sin, efectivamente, el rey Juan Carlos I, sin Carrillo, sin aquellos que pensaban que el futuro de España era democracia, libertad y Europa. Y eso son los 40 años que se van a celebrar a final de año, la Constitución del 78, los 40 años de España, que son los más bonitos, los más fabulosos de la historia de España de esos dos últimos siglos. Os lo dice, por supuesto, un barcelonés, un hijo de español y de catalán, pero os lo dice un francés y un europeo. Los españoles tienen que estar orgullosos de esa historia de esos 40 últimos años. Orgullosos de esa historia, la de un país democrático que apostó, pues, por la libertad, la convivencia, el apoyo a la economía de mercado, el estado del bienestar, la educación, la salud, y que apostó por Europa. Era también la voluntad de cerrar heridas y de mirar con optimismo hacia el futuro. Por eso se debe de defender esta historia moderna, esa constitución, la democracia y la apuesta por Europa. Y por eso me he metido en el debate de España y de Cataluña esos últimos meses, porque no era solo el debate de España o de Cataluña en España o de Cataluña con el resto de España, no. Era un debate para Europa y para el futuro de Europa. Y por eso se debe de defender esa Constitución, que no es un papel,
fue la Carta Magna votada por una mayoría abrumadora de españoles o de ciudadanos en Baleares o en Cataluña. Y esta Carta Magna la tenéis y la tenemos juntos que defender. No existe más margen que su cumplimiento. El artículo 2 de la Constitución española establece por igual un solo Estado y el derecho a la autonomía política de sus territorios. Nunca Cataluña, nunca el País Vasco, nunca Galicia, nunca Extremadura o Andalucía y nunca Baleares han tenido un nivel de autonomía y de descentralización como el de ahora. Un nivel que no existe en otros países de Europa y tenéis que estar orgullosos de este modelo de Estado. Por supuesto, siempre se pueden hacer reformas a condición que sean pactadas, a profundizar las competencias, fortalecer este modelo y la democracia. Pero la independencia de un territorio no está prevista en la Constitución. Y cuando gobierna un gobierno constitucional de España, no puede contemplar, no puede hacer que se destroce a España, que se separe a un territorio del resto de España, porque no es solo el futuro de España que está en debate, es el futuro de Europa. Unida, unida y diversa. Eso es España. Es una fuerza, no una debilidad. En Baleares, como en Cataluña, o en el País Vasco, o en Galicia, se hablan diversos idiomas. Aunque viniendo con Albert y todos los amigos, se hablaba más francés, alemán, holandés o inglés, porque estamos aquí en verano, se siente además con el sol. Pero bueno, tenéis aquí esos idiomas, con una cultura, una historia, con vuestras diferencias por supuesto, pero apostáis aquí por el mallorquín, como en Cataluña se apostaron por el catalán. Un idioma, lo decía Joan Mesquida hace un momento, un idioma està fet per dialogar, per respectar, per entendre l'altre, no per dividir, no per separar. El idioma está hecho para entendernos, para querernos, para estimar-nos. Em sembla que la primera vegada, era molt jove, que vaig dir a algú «je t'aime» o «te quiero», lo dije en catalán, «te estimo». Eso es un idioma generoso, abierto. Un idioma no puede servir para dividir, para separar, para tener una visión racista, supremacista, pequeña de la sociedad. Y eso es el patriotismo. Bueno, para un francés, aunque nací en Barcelona, siempre es más fácil de hablar de patriotismo. En España, durante años, fue difícil. Pero qué bien, Joan Mesquida ha hablado antes de patriotismo. ¿Qué es el patriotismo? Muchas cosas, por supuesto. El patriotismo es amar a su cultura, a su idioma ahí. ¿Qué idioma? El español. 500 millones, por supuesto, de personas. Un idioma que se habla en todos los continentes. Es un idioma como el francés, es decir, un idioma universal. No solo porque se habla español como se habla francés en el mundo, porque también lleva valores universales. Y podéis estar orgullosos de este idioma, de vuestra cultura, de vuestra literatura. Habláis de Cervantes, por supuesto, se conoce Cervantes por todo el mundo. Yo estoy muy orgulloso de un regalo que me hizo cuando era primer ministro otro gran rey, que es Felipe VI. Y tuvo un discurso en octubre del año pasado muy importante. Y este rey, que como su padre viene mucho a menudo aquí en Mallorca, en Palma, en Baleares, me ofreció una edición preciosa del Quijote. Y ver, por ejemplo, en un acto, creo, de la sociedad civil catalana en la Universidad de Barcelona hace unas semanas,
presentar al Quijote. El último capítulo del Quijote es en Barcelona. Y gente que impidió ese acto porque el Quijote sería cosa española, no tendría nada que ver con Cataluña, con el catalán, que en Barcelona es absurdo. Y frente al absurdo tenemos que presentar unidad, generosidad, cultura abierta. El patriotismo es sentido del Estado, del interés general. Y yo también quiero saludar a los gobiernos españoles, a los policías, a los guardias civiles, a los militares, a la gente y a gente como Joan Mesquida, que lucharon con nosotros, pero ellos estaban a la primera línea para luchar contra el terrorismo. Contra el terrorismo vasco o el terrorismo jihadista, no puede haber ningún compromiso. Y ahora que nosotros en Francia sabemos esos últimos años lo que es el terrorismo, lo que son las víctimas, lo que son las familias de las víctimas, tenemos que ser solidarios con esas familias, con su memoria. Se pueden girar las páginas, pero nunca olvidar lo que el terrorismo, el odio y lo que han sufrido las familias. Nunca lo tenemos que olvidar, nunca. Y finalmente, yo creo, la mejor definición de lo que es el patriotismo. Lo escribió un gran escritor francés, Romain Gary. Lo digo para, no vosotros, los que a lo veces podrían cambiar mis palabras. Romain Gary, judío, francés, resistente, golista, gran escritor viviendo en el mundo, cónsul general de Francia en Los Ángeles. Un hombre pues abierto, no un facha, no un fascista, no un franquista, un hombre abierto. Lo digo porque en ciertos lugares de España el debate o eres independentista o eres fascista. Y a mí me asombró que un líder de un partido político en las Cortes de España, es decir, donde pulsa el corazón de la democracia, puede mirar a Albert Rivera y decir, pero usted, señor Rivera, es un fascista. Pero eso es engañar, eso es mentir, eso es abajar el nivel de la vida política. Emplear así estas palabras que en el mundo, en la historia y por supuesto en España tienen mucho sentido. Romain Gary ha escrito la mejor definición de lo que es el patriotismo. El patriotismo, escribía, es el amor de los suyos. Y decía, el nacionalismo es el odio de los otros. Yo puedo añadir el odio también de los suyos. El patriotismo es el amor dels nostres. Y estáis hoy, como hace unos días en Málaga con Mario Vargas Llosa y Albert Rivera, estáis demostrando lo mejor del patriotismo cuando es abierto, generoso, que acepta las diferencias, la diversidad de ese país, pero que sobre todo ama ese país, es optimista y quiere construir por delante. Esta definición, el patriotismo es el amor de los suyos, el nacionalismo es el odio de los otros, y podría añadir la frase del presidente Mitterrand delante del Parlamento Europeo, el nacionalismo es guerra. Y cuando unos quieren imponer su visión estrecha, cuando quieren sacar el español de las clases, cuando quieren imponer su visión supremacista, cuando quieren romper a España, sí, esos exactamente están hoy preparando de otra forma, por supuesto, las guerras. Y cuando se es de Baleares, cuando se es catalán, cuando se es español o francés, y antes de todo europeo, se lucha contra esa visión, esa perversión, contra el nacionalismo, porque los que quieren romper España son los mismos que quieren romper Europa. Los nacionalismos en Francia, en España, en Bélgica, en Alemania, en Italia, los populismos, los nacionalismos rompen a la libertad, a la democracia y a los valores de Europa. Albert tiene razón. Se tiene que movilizar a la sociedad, a la ciudadanía, a los ciudadanos, a la sociedad civil. Y por eso tenemos que salir de
los esquemas políticos de siempre. Yo ya tengo muchos años de vida política. Pero se tiene que inventar otras formas de hacer política. La gente en España, como en Francia, es muy educada. Ha vivido gobiernos y mayorías diferentes. Quiere respuestas firmes sobre los problemas de seguridad. Quiere respuestas firmes para apoyar a la educación y a la salud, que son los temas, por supuesto, los más importantes, a la vivienda o apoyar a un turismo y a una economía equilibrada. Por eso, los grandes partidos, con su historia, o los nuevos grandes partidos, deben pactar. Los que piensan lo mismo sobre Europa, la democracia, la libertad, la unión de España, los mismos que luchan contra el separatismo, el populismo, el nacionalismo, si todos comparten la misma idea y la misma visión a pesar de las diferencias, y es normal en una democracia que haya diferencias, pues tienen que elevarse, tienen que mirar el futuro, tienen que servir el sentimiento de Estado y el interés general. Hoy, en Europa, como en España y en Francia, el gran debate no es solo entre la izquierda o la derecha, es entre la democracia, la libertad, la unidad frente a los populismos de derecha o de izquierda, a los nacionalismos. Y es tiempo para hacer unidad, para hacer patriotismo, para hacer nación. Por supuesto, la construcción nacional española es muy diferente de la construcción nacional francesa, pero no tanto, porque tenemos los mismos problemas y los mismos retos. Y por eso tenemos juntos que trabajar, y por eso estoy con vosotros para construir con vosotros una Europa, pero también, a mi nivel, una España fuerte y unida en su diversidad. Europa necesita a España y necesitamos todos unidad, libertad, convivencia, optimismo. Optimismo para mirar hacia el futuro, para mirar el futuro, para mirar con optimismo lo que España puede aportar a Europa y al mundo. Muchas gracias.